Max Ridman vivía la vida a lo grande. Nacido en una de las familias más ricas de Nueva York, nunca había sabido el significado de la palabra no. El encanto de Max, combinado con su carácter tranquilo y su cuenta bancaria ilimitada, significaban que no tenía problemas para conquistar a la gente, especialmente a las mujeres. Pero a pesar de su riqueza y su carisma sin esfuerzo, el amor siempre lo había eludido. Después de unas cuantas relaciones fallidas que lo dejaron cauteloso y reservado, Max desarrolló una estrategia infalible para mantener las cosas ligeras y sin compromisos. Usaba un anillo de bodas falso. Este anillo, una fina banda de plata que llevaba en la mano derecha, era un escudo. Siempre que sentía que las cosas se estaban poniendo demasiado serias o que una mujer se acercaba demasiado, mostraba sutilmente el anillo y contaba una historia sobre su matrimonio complicado. Era un truco que funcionó de maravillas, hasta que conoció a Jessica. Jessica no era como las mujeres que solía conocer en clubes exclusivos o fiestas de lujo. Era fresca, sensata y desarmantemente honesta. Una maestra de escuela con un gran corazón, no parecía impresionada por su dinero o estatus. Max se enganchó de inmediato, pero por primera vez, se sintió acorralado por su propio juego. La historia del anillo de bodas había sido suficiente para ganar algo de tiempo con Jessica, manteniéndola a una distancia cómoda. Sin embargo, Jessica tenía una demanda inusual. Quería conocer a su esposa. Desesperado por no perderla, Max se apresuró a encontrar una salida. Pero cuanto más trataba de evadirla, más enredado estaba. La mentira había cobrado vida propia, creciendo como una bola de nieve hasta que apenas podía seguirle la pista. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea atrevida: contratar a alguien para que interpretara a su esposa por una sola noche. El plan de Max era simple pero arriesgado. Necesitaba a alguien que pudiera desempeñar convincentemente el papel de su esposa, alguien que entendiera lo que estaba en juego y mantuviera las cosas discretas. Afortunadamente, Max no tuvo que buscar muy lejos. Su amiga de toda la vida, Mia Collins, era perfecta para el trabajo. Mia había sido su confidente de confianza desde la secundaria y lo había acompañado en cada romance desafortunado y cada plan descabellado. Como madre soltera que trabajaba en varios empleos para mantener a sus 2 hijos, a Mia no le entusiasmaba especialmente la idea de asumir un papel tan extraño, pero Max le prometió un buen sueldo, suficiente para ayudarla a cubrir sus facturas durante unos meses. Al principio, Mia se negó rotundamente. No le gustaba la idea de fingir ser la esposa infeliz de Max. Pero Max insistió y le explicó que ese pequeño favor podría salvar su relación con Jessica. Además, le prometió a Mia que esto era solo un acto de una noche y que nunca tendría que volver a hacerlo. A regañadientes, Mia aceptó y pasaron horas preparando una historia de fondo creíble. La historia era simple. Se habían casado jóvenes y se habían distanciado con el tiempo, pero por el bien de sus hijos, habían tratado de mantener las apariencias. Mia haría el papel de la madre dura pero cansada, desgastada por el estilo de vida salvaje de Max, mientras que Max sería el marido incomprendido que todavía intenta hacer que las cosas funcionen. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaban. Jessica sugirió que se encontraran en un restaurante familiar en el centro de la ciudad, y Max apenas durmió la noche anterior, angustiado por cómo manejaría esta maraña de mentiras. Lo que estaba en juego parecía más importante que nunca, y estaba aterrorizado de que Jessica se diera cuenta de su actuación. Informó a Mia una última vez en el auto camino al restaurante, reiterando cada detalle, cada argumento inventado, cada desacuerdo falso. Cuando entraron, Jessica ya estaba sentada, luciendo alegre y ansiosa por conocer a la esposa de Max. Cuando Mia llegó a la mesa, desempeñó su papel con una facilidad inesperada, saludando a Jessica con una sonrisa educada y un apretón de manos fuerte. Jessica los estudió a ambos con atención, tratando de leer la dinámica entre ellos, y Mia estaba clavando cada línea. Pero a medida que avanzaba la velada, Max se dio cuenta de que no había tenido en cuenta una cosa. Jessica no era una mujer cualquiera. Su curiosidad la llevó a hacer preguntas más profundas sobre su relación, cosas que Max y Mia no habían practicado. Y de repente, todo su plan estuvo a punto de desmoronarse. A medida que avanzaba la cena, la curiosidad de Jessica se hizo más intensa.
Sus preguntas eran inesperadamente inquisitivas y cada una de ellas tocaba una fibra que Max no había previsto. Parecía casi fascinada por la historia entre Max y Mia, queriendo entender cada detalle de su supuesta relación. La historia de fondo que Max había tejido estaba empezando a deshilacharse. Entonces, Mia, dijo Jessica, con los ojos penetrantes, ¿cómo fue cuando ustedes dos empezaron a salir? Quiero decir, ¿qué te hizo enamorarte de Max? Mia miró a Max, desconcertada por un momento. Max sintió que se le formaba una gota de sudor en la frente. No habían ensayado nada tan sentimental. Pero Mia, siempre de mente rápida, se rió suavemente y tomó su vaso de agua. Oh, fue una tontería. En realidad, respondió con suavidad. Supongo que simplemente me gustó que siempre fuera tan decidido. Max tenía una gran personalidad. Siempre hablaba de cómo cambiaría el mundo. Le dirigió a Max una sonrisa de soslayo que parecía casi demasiado real. Pensé que ese tipo de ambición era romántica en ese entonces. Amor joven, ¿verdad? Jessica parecía satisfecha con la respuesta, pero no se detuvo allí. Quería saber cómo se había agriado su relación, que había salido mal. Cada pregunta se sentía como una prueba y Mia respondía con gracia, evocando anécdotas que eran creíbles y dolorosamente reales. A medida que la conversación se prolongaba, Max se encontró mirando a Mia, desconcertado. Se dio cuenta de que la había subestimado. Estaba ofreciendo una actuación digna de un premio, capturando las complejidades de un matrimonio en problemas con tal autenticidad que, por un momento fugaz, él casi se lo creyó. Pero justo cuando Max pensaba que habían superado la parte más difícil de la noche, Jessica se inclinó hacia adelante, con el rostro pensativo. «Sabes, realmente respeto lo que ambos están haciendo por sus hijos», dijo suavemente. «Intentar que funcione, mantener la civilidad. Creo que eso demuestra mucha madurez». Hizo una pausa y luego miró a Max. «Pero, Max, si las cosas son realmente tan difíciles entre tú y Mia, tal vez sea hora de ser honesto. ¿Por qué seguir fingiendo? Está claro que ambos merecen la felicidad». Las palabras de Jessica golpearon a Max como un maremoto. No solo estaba observando casualmente su situación, sino que lo estaba desafiando a tomar una decisión. Se suponía que esta situación de esposa falsa sería su boleto para mantener a Jessica a distancia, pero ahora ella lo estaba alentando a alejarse de la vida que había fabricado con Mia y buscar la felicidad con ella. Mia, percibiendo la vacilación de Max, le apretó la mano debajo de la mesa, para que no se moviera. Ella todavía estaba en el personaje y él podía sentir su fuerza reforzando su determinación. Pero ahora estaba demasiado involucrado y, cuando la mirada de Jessica se detuvo en él, se dio cuenta de que no podía mantener esa fachada para siempre. La cena terminó con Jessica dándole a Max un abrazo sincero, con los ojos llenos de preocupación y empatía. Los dejó en el restaurante y le dijo a Max que estaría allí cuando estuviera listo para dar un paso adelante en su vida. Para ella, este encuentro había sido una confirmación de sus sentimientos y tal vez un rayo de esperanza para el futuro. Max y Mia vieron a Jessica alejarse y, cuando estuvo fuera de vista, ambos exhalaron aliviados y se desplomaron en risas. Había sido la velada más absurda de sus vidas, y los dos compartían una extraña sensación de logro por haberla logrado. «Estuviste increíble allí», admitió Max, sonriéndole a Mia. «No sé cómo se te ocurrió la mitad de eso». Mia se encogió de hombros, sonriendo. «Oye, me dijiste que interpretara el papel de una esposa harta, y yo simplemente canalicé cada sentimiento de frustración que he tenido en los últimos años». Se rió, pero había un dejo de tristeza en su voz, algo que Max no había esperado. Se dio cuenta de que tal vez Mia no estaba tan contenta con su vida como dejaba ver. «Gracias por hacer esto», dijo, su tono sincero. «Sé que es mucho pedirte». «Está bien, Max», respondió ella, quitándole importancia. «Además, es solo una noche, ¿verdad?» Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que eso no era cierto. Las preguntas de Jessica habían abierto una caja de Pandora. Max se dio cuenta de que Jessica no se conformaría con conocer a su esposa una vez. Ella quería entender más, tal vez incluso ver cómo funcionaban como familia. Su plan simple ya no era simple. Mientras conducían a casa,
Se hizo un silencio entre Max y Mia. La dejó en su modesto apartamento, donde sus dos hijos la esperaban con su niñera. Ella le agradeció por el viaje y salió, desapareciendo en su mundo, un mundo muy alejado del suyo, un mundo que no incluía lujos ni posibilidades infinitas. Al día siguiente, Max estaba de regreso en el trabajo, tratando de distraerse, pero Jessica le envió un mensaje de texto, sugiriendo que se encontraran para tomar un café. Él estuvo de acuerdo, medio esperando que pudieran dejar atrás el tema de la esposa, pero ella lo mencionó casi de inmediato. «Mira, espero no estar sobrepasando el límite», comenzó Jessica con cuidado. Pero estaba pensando, «Estoy segura de que las cosas son incómodas entre tú y Mia, pero ¿no sería bueno hacer algo con ella y los niños? Quizás podríamos salir todos juntos. Tal vez incluso ayude a suavizar las cosas». La respuesta de Mia. Max sintió que se le encogía el estómago. Era exactamente lo que había temido. Jessica intentaba apoyarlo, pero al hacerlo, sin darse cuenta, estaba complicando las cosas aún más. Sin embargo, no podía negarse sin despertar sospechas. A regañadientes, aceptó organizar algo, mientras se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir con esta farsa. Llamó a Mia esa noche, preparándose para lo que sabía que sería una petición difícil. «Mia, sé que dije que sería solo una noche», comenzó vacilante, «pero Jessica quiere volver a verte a ti y a los niños. Solo una vez más. Cree que sería bueno que hagamos algo juntos». Mia suspiró al otro lado de la línea, claramente frustrada. «Max, se suponía que esto sería algo de una sola vez. No puedo desarraigar mi vida por tu desastre». Lo sé», suplicó, «pero si pudieras ayudarme una vez más, haré que valga la pena. Cubriré todo lo que necesites y nunca tendrás que hacer esto otra vez. Por favor». Después de una larga pausa, Mia cedió. «Bien», dijo, con tono exasperado. «Pero esta es la última vez». Max sintió una punzada de culpa cuando colgó el teléfono. Sabía que estaba arrastrando a Mia más profundamente en una mentira que se había salido de control, pero estaba desesperado por retener a Jessica, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Llegó el fin de semana y Max se encontró conduciendo nervioso para recoger a Mia y sus hijos. Había planeado un día en el parque de diversiones más popular de la ciudad, con la esperanza de que la distracción de las montañas rusas y el algodón de azúcar evitara que Jessica hiciera demasiadas preguntas. Mia estaba visiblemente tensa mientras cargaba a sus dos hijos, ella y Danny, en el auto, y le dirigió a Max una mirada que decía, «Más vale que valga la pena». Cuando llegaron al parque, Jessica los estaba esperando con una cálida sonrisa y luciendo genuinamente emocionada. Max intentó mantener la calma y presentó a Mia y a los niños con una alegría forzada. Mia desempeñó su papel con una facilidad practicada, actuando educada pero distante, como si fuera una exesposa que apenas toleraba la presencia de su esposo. Los niños, afortunadamente, parecían ajenos a la artimaña y estaban felices de estar afuera pasando un día divertido. A lo largo del día, Jessica hizo todo lo posible para interactuar con Mia y le preguntó sobre su trabajo, su vida y sus hijos. Mia respondió educadamente, pero mantuvo sus respuestas breves, haciendo todo lo posible por permanecer distante. Pero incluso con sus respuestas cautelosas, Jessica parecía admirar la resistencia e independencia de Mia. Era casi como si Jessica se estuviera inspirando en esta mujer que, a sus ojos, había soportado un matrimonio difícil con gracia. Mientras pasaban de una atracción a otra, Max se encontró observando a Mia con una nueva perspectiva. Ella era natural con sus hijos, se reía con ellos, respondía pacientemente a sus interminables preguntas y los consolaba cuando se asustaban. Max se dio cuenta de que, a pesar de todas sus luchas, era el tipo de madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Empezó a sentir una extraña y desconocida admiración por ella, una calidez que lo tomó por sorpresa. Entonces llegó el momento inesperado que lo sacudió todo. Estaban sentados a almorzar cuando ella, la hija de 7 años de Mia, soltó una pregunta que le provocó escalofríos en la espalda. «Mami, ¿este es tu nuevo novio?» La mesa quedó en silencio. El corazón de Max se aceleró y sintió la tensión inmediata de Mia. Jessica, que había estado observando la interacción con una sonrisa,
Ahora parecía genuinamente curiosa, esperando a qué. Mia se rió, alborotando el cabello de ella. No, cariño. Max y yo somos solo viejos amigos. Pero Jessica no parecía del todo convencida. Sus ojos iban de Max a Mia, como si estuviera tratando de leer alguna conexión tácita entre ellos. La tensión era palpable y, por primera vez, Max temió que Jessica pudiera percibir la verdad. Se las arregló para volver a llevar la conversación a temas más alegres, pero el momento había dejado una grieta en la historia cuidadosamente elaborada. Al final del día, todos se reunieron en la entrada del parque. Jessica abrazó a cada uno de los niños y les agradeció por un día maravilloso. Se volvió hacia Mia, con el rostro suave por la gratitud. «Gracias, Mia», dijo Jessica con sinceridad. «Puedo ver por lo mucho que has pasado y admiro la forma en que has manejado todo». Mia forzó una sonrisa y asintió. «Gracias. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo». Max sintió una abrumadora sensación de alivio cuando se despidieron. Finalmente pudieron escapar del día complejo y cargado de emociones. Pero mientras conducía a Mia y los niños a casa, sintió un cambio entre él y su amigo. Mia estaba callada, mirando por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Quería disculparse, explicar que no esperaba que las cosas se complicaran tanto, pero sabía que las palabras no lo solucionarían. Cuando llegaron a su apartamento, Mia se volvió hacia él con expresión seria. «Max, no creo que pueda seguir haciendo esto», dijo en voz baja. «Todo esto es demasiado. Soy madre y no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy, ni siquiera para ti». Max asintió, sintiendo el peso de la culpa. Había empujado a Mia a una mentira que se había vuelto mucho más allá de su control. Y aunque odiaba admitirlo, no podía ignorar la comprensión de que estaba perdiendo su confianza y tal vez algo más. Max pasó los siguientes días, sintiendo el gran peso del arrepentimiento. Intentó enviarle un mensaje de texto a Mia, disculpándose por todo, pero ella solo respondió brevemente, manteniendo una distancia fría. Jessica, por otro lado, parecía más encantada con Max que nunca. El día en el parque de diversiones le había confirmado que Max era un padre amoroso que hacía lo mejor que podía, y admiraba la forma en que manejaba su tensa relación con Mia. Pero Max no podía quitarse de encima la sensación de que toda la situación estaba al borde del colapso. Había puesto a Mia en una posición difícil y, por primera vez, se preguntó si su obsesión con Jessica valía la pena. Sin embargo, se convenció a sí mismo de seguir adelante, con la esperanza de que si de alguna manera lograba mantener todo bajo control un poco más, finalmente podría hacer la transición a una relación real con Jessica sin la maraña de mentiras. Una semana después, Jessica invitó a Max a una cena acogedora en su apartamento. La velada fue perfecta, llena de risas e historias compartidas. Pero justo cuando estaban a punto de entablar una conversación cómoda, Jessica soltó una bomba. «Max», comenzó, con tono serio, «he estado pensando, y creo que te debes a ti mismo y a mí a ser honesto sobre hacia dónde se dirigen las cosas. Si tu matrimonio realmente terminó, tal vez sea hora de dar ese paso, de darte a ti y a tus hijos la oportunidad de seguir adelante». Max se quedó paralizado, con la mente acelerada. Jessica lo estaba presionando para que finalizara un divorcio inexistente. Ella lo estaba haciendo por amabilidad, tratando de liberarlo de lo que ella creía que era una relación miserable, pero Max se dio cuenta de que no podía seguir así por mucho más tiempo. La paciencia de Jessica tenía un límite y ella merecía la verdad. Sin embargo, no pudo obligarse a confesar en ese momento. En cambio, dio una respuesta vaga, tratando de eludir su sugerencia mientras ganaba un poco más de tiempo. Jessica parecía satisfecha, por ahora, pero Max sabía que no podía posponer la verdad indefinidamente. Después de la cena, Max regresó a su apartamento, donde se encontró mirando su reflejo, preguntándose cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Mia. «Necesitamos hablar», escribió. Se encontraron en un pequeño café al día siguiente, y la tensión entre ellos era palpable. Mia parecía cansada, agotada por la farsa en la que Max la había obligado. No perdió el tiempo y se lanzó directamente a lo que había venido a decir. «Max, ya no puedo hacer esto.
Esta mentira me está destrozando, dijo con voz temblorosa. Tengo que pensar en mis hijos y ya han empezado a hacer preguntas. No puedo dejar que crean en esta versión retorcida de nuestras vidas. Max asintió con la cabeza, sintiendo la culpa inundando su pecho. Lo sé, Mia. Lo siento mucho. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Mia suspiró y se pasó una mano por el pelo. Entonces, tal vez sea hora de terminar con esto. Tienes que decirle a Jessica la verdad. Ella merece saberlo, y yo también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargando con el peso de todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Max se dio cuenta de que había sido egoísta, tratando de aferrarse a Jessica mientras arrastraba a Mia a un lío que había afectado a toda su familia. Miró a Mia a los ojos y vio el dolor que había causado, y se dio cuenta de que había puesto sus propios deseos por encima del bienestar de ella. Después de un largo silencio, Max finalmente habló. «Tienes razón. Se lo diré». Mia asintió, con alivio y tristeza mezclados en su rostro. «Gracias, Max. Espero que descubras lo que quieres». Cuando se separaron, Max sintió un extraño vacío que se apoderaba de él. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de enfrentarse a Jessica lo llenaba de pavor. Le había mentido, había manipulado sus sentimientos y ahora tendría que ver cómo todo se desmoronaba. La noche siguiente, Max invitó a Jessica a su casa, preparándose para la inevitable conversación. Sabía que no podía demorarse más. Jessica merecía saber la verdad. Pasó las horas antes de su llegada caminando de un lado a otro, ensayando mentalmente lo que diría, aunque ninguna versión le parecía adecuada. Cuando Jessica llegó, notó su actitud tensa de inmediato. «Max, ¿está todo bien?», preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Max respiró profundamente y le hizo un gesto para que se sentara. «Jessica, necesito decirte algo. No es fácil». Jessica lo miró y su rostro se puso serio. «Está bien. Te escucho». Con el corazón apesadumbrado, Max empezó a desentrañar la maraña de mentiras que había tejido. Le explicó cómo había llevado un anillo de bodas para evitar el compromiso, cómo había inventado una esposa para mantener las cosas informales y cómo la mentira se había salido de control cuando la conoció. Le contó cómo convenció a Mia para que jugara a ser su esposa y el precio que eso le había pasado a ella y a sus hijos. No dejó nada afuera, exponiendo cada capa de su engaño, preparándose para las consecuencias inevitables. Cuando terminó, Jessica se quedó en silencio. Su expresión pasó de la incredulidad al dolor. Miró hacia otro lado, como si estuviera procesando todo lo que acababa de oír. Entonces, todo esto, empezó, con la voz temblorosa, era solo un juego para ti. No, respondió Max rápidamente, con voz desesperada. Sé que suena loco, pero no era un juego. Cuando te conocí, no esperaba enamorarme de ti y tenía demasiado miedo de ser honesto. Pensé que podía mantenerlo ligero, como siempre lo he hecho, pero tú lo cambiaste todo. Jessica sacudió la cabeza, luciendo enojada y desconsolada. Me mentiste, Max. Creaste toda esta elaborada historia solo para mantenerme cerca, y luego arrastraste a tu amiga y a sus hijos a ella. ¿Tienes alguna idea de lo jodido que es eso? Max asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Lo sé. Cometí un error. Fui egoísta y lastimé a las personas que me importan porque tenía miedo de perderte. Entiendo si no puedes perdonarme. Jessica se sentó en silencio, su mente claramente acelerada. Max podía ver el dolor en sus ojos, y eso le retorció el estómago. Había estado tan concentrado en conquistarla que había ignorado el costo. Ahora, al verla luchar por darle sentido a su traición, se dio cuenta de cuán profundamente la había herido. Después de lo que pareció una eternidad, Jessica finalmente habló. Max, pensé que eras alguien en quien podía confiar. Creí en ti, incluso cuando las cosas no cuadraban. Y ahora ni siquiera sé quién eres. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Trató de disculparse, pero ella levantó una mano y lo detuvo. Necesito tiempo para procesar esto, dijo con voz tensa. No sé si puedo simplemente perdonar y olvidar. Esto no es algo que puedas arreglar con una disculpa, Max.
Construiste toda nuestra relación sobre una mentira. Max tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras sobre él. Quería rogarle que se quedara, que le diera otra oportunidad, pero sabía que no tenía derecho a pedirle eso. La había lastimado, la había engañado y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Jessica se puso de pie, recogiendo sus cosas. Necesito algo de espacio, Max. Por favor, no me contactes por un tiempo. Y con eso, salió por la puerta, dejando a Max solo con las ruinas de su mentira cuidadosamente construida. Los días se convirtieron en semanas y Max se encontró repasando cada momento de los últimos meses, preguntándose cómo había dejado que las cosas se salieran tanto de control. Sintió profundamente el dolor de la ausencia de Jessica, pero también luchó con la culpa de lo que había hecho pasar a Mia. Ella había estado allí para él en todo, accediendo a su ridícula petición por lealtad, y él le había pagado arrastrándola a un lío que ponía en riesgo todo lo que ella más valoraba. Finalmente, decidió acercarse a Mia y disculparse como era debido. Quería que supiera que lo sentía de verdad, no solo por involucrarla en su plan, sino por no respetar los límites de su amistad. Condujo hasta su apartamento, esperando que estuviera dispuesta a hablar con él. Mia abrió la puerta, sorprendida de verlo. Dudó un momento, pero luego lo dejó entrar. Se sentaron en su pequeña y acogedora sala de estar y, durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Mia, lo siento, dijo Max finalmente, con la voz llena de remordimiento. Sé que te he hecho pasar por mucho y no fue justo de mi parte pedirte que te involucraras en algo así. Tienes tu propia vida, tus propias responsabilidades y yo fui egoísta. Mia asintió y su rostro se suavizó. Lo aprecio, Max. No voy a mentir. Todo esto fue agotador. Mis hijos estaban confundidos y yo me preguntaba si valía la pena. Lo entiendo, respondió Max. Y te prometo que nunca más te pediré que hagas algo así. He aprendido la lección a las malas. Intercambiaron una mirada larga y significativa, y Max se dio cuenta de lo mucho que valoraba a Mia, no solo como amiga, sino como alguien que siempre había estado ahí para él, alguien que se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Había dado por sentada su amistad, pero ahora veía cuánto tenía que perder si no la apreciaba por completo. Después de ese día, Max se concentró en reconstruirse a sí mismo. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre por qué había creado la farsa de la esposa falsa en primer lugar, reconociendo que su miedo a compromiso lo había llevado a mantener a las personas a distancia. Pero la experiencia con Jessica y Mia lo había cambiado, haciéndole comprender que las conexiones reales requieren honestidad y vulnerabilidad. Varios meses después, cuando Max empezaba a sentirse más centrado, recibió una llamada de Jessica. Ella se había tomado el tiempo de procesar todo, aunque no estaba segura de si alguna vez podrían volver a ser lo que eran. Estaba dispuesta a reunirse con él para hablar. Se conocieron en el mismo café donde habían tenido algunas de sus primeras citas y la atmósfera estaba cargada de recuerdos. Jessica lo miró con una mezcla de amabilidad y cautela, como si estuviera evaluando cuánto había cambiado. Max, comenzó, he pensado mucho. Lo que hiciste me lastimó y me hizo cuestionarlo todo. Pero también entiendo por qué tenías miedo. Ojalá hubieras confiado en mí lo suficiente como para ser honesto desde el principio, pero puedo ver que has aprendido de ello. Max asintió con la cabeza, con el corazón palpitando. Sí, Jessica, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero agradezco que estés dispuesta a hablar conmigo. Jessica sonrió levemente. No estoy prometiendo nada, Max, pero tal vez podamos empezar con una amistad y ver cómo van las cosas. Necesito tiempo y necesito poder confiar en ti de nuevo. Max estuvo de acuerdo, entendiendo que la confianza llevaría tiempo para reconstruirse. Sabía que era afortunado de tener la oportunidad de tener una amistad con Jessica y estaba decidido a demostrar que era digno de ella. Durante los siguientes meses, Max trabajó en ser honesto y abierto, no solo con Jessica sino con todos en su vida, incluida Mia. Lentamente, comenzó a reconstruir sus relaciones y descubrió que las conexiones genuinas eran mucho más satisfactorias que los juegos superficiales que había jugado antes. Finalmente, su amistad con Jessica floreció en algo más profundo una vez más y, esta vez, se construyó sobre una base de honestidad.
Max había aprendido por las malas que el amor no se trataba de crear la historia perfecta, se trataba de aceptar las imperfecciones y compartir la verdad, incluso cuando fuera incómoda. Y mientras miraba a las personas en su vida, Jessica a su lado, Mia animándolo como amiga, Max supo que finalmente había encontrado algo real, algo a lo que valía la pena aferrarse.